están? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes vamos a recordar un poco lo que aprendimos la semana pasada, ¿les parece? Bueno, ¿quién de ustedes ahí se acuerda lo que aprendimos? A ver, ¿alguno? ¿Alguna? Exactamente. Bueno, recuerdan que estuvimos hablando sobre Vía, ¿verdad? Vía era una niña que iba a la EBI, pero a ella le llamaban mucho la atención las cosas de este mundo. Entonces, Vía aprendió de que ella debía vencer sus emociones, debía vencer sus sentimientos, debía vencer su propia voluntad para poder tornarse una hija de Dios, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar sobre un amiguito nuevo y él se llama Ringo. Miren qué nombre más lindo, Ringo. Bueno, Ringo también era así un niño muy imaginativo, le encantaba inventarse historias. Le inventaba decir cosas que no eran verdad. O sea, él hablaba muchas mentiras. En su mente, él se imaginaba una historia y la contaba como que si fueran verdades. Y muchas veces esas situaciones lo llevaron a tener problemas con los papás en el colegio. Una vez él inventó una cosa con un compañerito del colegio y acontece de que se formó un gran problema. Pero él nunca estaba equivocado, él siempre estaba cierto. Ringo también iba a la EBI y miren qué interesante. Cuando la educadora hablaba sobre estas actitudes que no eran correctas, él se sentía mal, se sentía triste y sentía algo así en el pecho, como un peso, vamos a decirle. Entonces, cuando hacían la oración, él pedía perdón a Dios, oraba y pedía perdón a Dios para que Dios lo perdonara. Pero cuando salía de la EBI y se iba para su casa, Ringo volvía a hacer todo igual. Ringo contaba sus historias, decía sus cosas, ¿no? Que no eran ciertas. Entonces, ¿qué acontece? Estas historias de Ringo siempre lo metían en problemas. Y miren que en la palabra de Dios está escrito sobre este tipo de actitudes. Si usted tiene su Biblia ahí, tienen su Biblia, le doy unos segunditos para que ustedes vayan a buscar su Biblia. Agarre su Biblia y ábrala en el libro de Santiago. Si usted no sabe dónde está, pídale ayuda a su mamá. Entonces, a ver, libro de Santiago en el capítulo 1, en el versículo 23 y 24. Vamos a leer juntos qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esta actitud. ¿Les parece? Entonces, dice así: el que solamente oye el mensaje y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto se da la vuelta, se olvida de cómo es. Miren qué interesante. Allí está la respuesta de por qué Ringo siempre volvía a hacer lo mismo después que salía de la EBI. Porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros escuchamos la palabra, pero no la ponemos en práctica, de nada sirve. Nosotros tenemos que poner en práctica aquello que escuchamos, aquello que aprendemos. Entonces, cuando vamos a la EBI y nosotros ponemos en práctica lo que la educadora nos enseña, entonces nosotros vamos a tener un resultado diferente. Entonces, ustedes vean qué importantes son las elecciones que nosotros tomamos. ¿Ustedes quieren saber qué fue lo que hizo Ringo para vencer esa situación? Bueno, en nuestra próxima clase usted va a aprender muchísimo más. También conéctese aquí en nuestro próximo video para que usted descubra junto con nosotras qué fue lo que hizo Ringo para tornarse ese hijo de Dios. ¿Está bien? Nos vemos en nuestra próxima clase. Adiós.